Bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. Inciso D. Dice, ¿cuál será la solución óptima si el coeficiente de la restricción 2 cambiara de 50 a 80? O sea que en la restricción 2, en lugar de 50, este cambiara a 80. Aquí tendríamos dos caminos. Uno es hacer todo el simplex nuevamente, cambiando de 50 a 80 y ver cuánto nos da la solución óptima. O el otro camino es el siguiente. Nuevamente vamos a analizar para cambios en los coeficientes del lado derecho de las restricciones. Como estamos modificando la restricción número 2, vamos a calcular el intervalo de la restricción 2. Esto sería para restricción número 2. Al igual que en la pregunta anterior, el inciso C, vamos a calcular el intervalo de esa restricción utilizando una tabla. En esa tabla, lo primero que necesitamos es la cantidad solución. Esto es la última columna del lado derecho de la tabla simples. O sea, 20, 10, 25. Para cambios en la restricción 1, utilizamos la columna de C1. Para cambios en la restricción número 2, utilizamos la columna de C2. Columna de C2 en la tabla simplex. Sería 0, 1, 0. Y calculamos su relación. Entonces dividimos 20 entre 0, 10 entre 1 y 25 entre 0. ¿Qué pasa cuando yo divido entre 0? En la calculadora, la división entre 0, a veces pensamos que el resultado es 0, pero no es así. Cuando dividimos entre 0 es una indeterminación. No existe la división sobre 0. Como no existe la división sobre 0, o sea, nos da error en la calculadora, se supone que tiende a una cantidad infinita. Pues vamos a poner infinito. 10 entre 1, 10. 25 entre 0. Como no está definida la división sobre 0, esto tiende a una cantidad infinita. Pues vamos a poner infinito. Y ya con estos valores vamos a calcular el intervalo de la restricción 2. Entonces restricción 2. Donde el valor del lado derecho de la restricción 2 es 50. Como nuevamente tenemos un problema de maximizar de acuerdo a nuestro apunte, para problemas de maximizar vamos a tomar el valor más pequeño positivo. El valor más pequeño positivo entre estos tres pues sería el 10. Por lo tanto 10 se lo vamos a restar a 50. 50 menos 10 sería 40. Y vamos a tomar el valor más pequeño negativo en valor absoluto. Aquí podemos observar que no hay ningún valor negativo. Todos son positivos. Y como no hay ningún número negativo, significa que podemos sumar la cantidad que queramos. No hay ninguna limitante. Entonces podemos sumar la cantidad que queramos hasta una cantidad infinita. Repito, porque no hay ningún negativo y podemos sumar la cantidad que queramos hasta una cantidad infinita. Y ese será el intervalo de la restricción 2. Debe ser un valor que esté entre 40 e infinito. Y entonces, de acuerdo a la pregunta, observamos que nos piden cambiar la restricción 2 de 50 a 80.
Y observamos que 80 es un valor que está dentro de este intervalo. Es un valor que está entre 40 e infinito. Y como está dentro de su intervalo respectivo, entonces podemos calcular directamente la solución óptima, utilizando para ello esta fórmula que es la que vimos en la pregunta anterior. Nuevo valor es igual al valor original más la columna de S por el cambio en la restricción. Para utilizar esta fórmula nos vamos a ir a la última tabla simplex. Y observamos que en la última tabla simplex aparecen las variables x2, s2, x1 y zj, que sería la función objetivo. En este mismo orden las vamos a anotar. x2, c2, x1, función objetivo. Esto es igual a su valor original. Esto es la última columna del lado derecho de la tabla simplex. O sea, 20, 10, 25, 1600. Que es lo que originalmente valen estas cuatro variables. x2 20, s2 10, x1 25, utilidad 1600. Más columna de S. Como ahora estoy modificando la restricción número 2, utilizamos la columna de S2 de la tabla simple. Columna de S2 sería 0, 1, 0, 0. Entonces 0, 1, 0, 0. Y la vamos a multiplicar por el cambio en la restricción. ¿Cuánto cambia de 50 a 80? Pues tendremos un incremento de 30. ¿Por qué? Porque está aumentando 30 unidades. Entonces vamos a multiplicarlo por 30, que es el incremento. Entonces sería 20 más 0, pues 20. Eso para x2. S2 sería 10 más 1 por 30 es 30, 10 más 30, 40. Entonces S2, 40. X1 sería 25 más 0, pues 25. Utilidad 1600 más 0 por 30, 0, 1600. Esos serían los nuevos valores para estas variables. Por lo tanto, la solución óptima sería x1, su nuevo valor sería 25. x2, su nuevo valor sería 20. S1 pues sigue siendo 0. S2, su nuevo valor sería 40. S3 sigue siendo 0, con una utilidad de 1600. Esta sería la nueva solución óptima, donde lo que vemos es que lo único que se modificó fue la variable S2. De ser 10 cambió a 40. Las demás variables permanecieron igual. Y al igual como sucede con el inciso C, si esta pregunta, este valor estuviera fuera de su intervalo, por ejemplo, que cambiara de 50 a 10, pues se supone que 10 ya está fuera de este intervalo. Si eso llegara a pasar, entonces todo este procedimiento ya no es válido. Y lo que tendrían que hacer es hacer todo el simplex nuevamente. O sea, aquí tendrían que poner 10 y hacer todo el simplex otra vez para llegar a la nueva solución óptima. Porque si lo hacemos de esta manera, entonces no llegaríamos a esa nueva solución óptima. Por eso la importancia de calcular este intervalo, para saber si este procedimiento es válido o no lo es.